Ayer fue jueves de gabinete nuevamente con anuncios por parte de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum de integrantes de su equipo cercano, en este caso del gabinete ampliado. Se designó a Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte, y Leticia Ramírez, la secretaria de Educación, en sendos cargos dentro del gabinete. Arturo Saldívar será coordinador de política y gobierno de la presidencia y Leticia Ramírez será coordinadora de asuntos intergubernamentales. Vamos a platicar de ello como hemos venido haciendo pues casi cada viernes desde hace ya varias semanas, luego de estos anuncios, con el doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo, catedrático de la UNAM y consultor en seguridad nacional e internacional. ¿Cómo estás, Arturo? Gusto saludarte nuevamente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siempre agradecido con ustedes y ya aquí listos después de unas merecidas vacaciones. Qué bueno que estás ya aquí de vuelta y que podamos continuar con este análisis. Pues, ¿cómo viste estas dos designaciones? Mira, son el pragmatismo más puro que ha ejercido Andrés Manuel López Obrador sobre la presidenta electa. Es decir, el ministro Saldívar fue la pieza más importante que tuvo el presidente durante su periodo al frente de la Suprema Corte de Justicia para establecer todas las leyes que le convenían a la administración actual. Y Leticia Ramírez, yo diría que además es un activo muy interesante, porque si bien desconocía todo lo de la SEP, acordémonos de esa entrevista donde se le pregunta acerca de una serie de exámenes en materias de matemáticas, si mal no me acuerdo, ella dice, de ese tema no lo sé, no tengo ni idea. Pero lo que sí sabía era el manejo político, eso fue lo que no se nos dijo. Y ese manejo político es muy interesante porque ahora ella tiene contacto con los dos principales sindicatos dentro de la SEP y que son muy poderosos, que tienen muchos afiliados y que saben mover gente. Y eso es tal vez uno de los activos muy importantes que ella tiene ahorita, precisamente con la nueva posición que se le brinda. Bueno, de repente he leído algunos comentarios en torno del nombramiento de Saldívar que, digamos, para el paso que dio, que a juicio de muchos pues implicó un desprestigio por salir de la corte e irse a trabajar con un partido político, con el partido del gobierno. El cargo que le dieron pues no es un gran cargo, pero bueno, en los hechos puede hacerlo, puede convertirlo en un cargo importante. ¿Pero tú qué opinas? Tienes toda la razón. Es decir, yo creo que aquí ponderó lo más importante, mi prestigio o la generación de una nueva clase política y estar dentro de esa nueva clase política que augura a gobernar esta administración y si se puede la siguiente y si se puede otra más, ¿no? Dependiendo de las circunstancias que se vayan moviendo en este país. Yo creo que eso es lo que ponderó él y sobre todo también los vínculos que tiene con el presidente López Obrador e incluso lo que le puedan saber a él en cuestión del manejo debajo del agua de su propia posición. Es decir, fue un feedback en cuanto a sentidos de lealtad. Yo sé lo que tú sabes y yo sé también lo que yo sé de ti. Entonces, en ese sentido es ponerlo, posicionarlo ahí y la deja amarrada directamente a la presidenta Sheinbaum. En ese sentido, ahora habríamos que ver hasta dónde va a alcanzar la lealtad en ese triángulo virtuoso que se está haciendo López Obrador, Claudia Sheinbaum y el nuevo gabinete. Ahí saco a Saldívar y pongo todo el gabinete, porque es un triángulo virtuoso en donde hay que proteger un montón de intereses del propio López Obrador, de su familia y de todo el gabinete que está implicado ahorita con la propia Claudia Sheinbaum. Estaba sacando la cuenta, son 7 secretarios de Estado actuales que ya sea que repitan en la posición que tienen o vayan a otra posición del gabinete legal o el gabinete ampliado. Y eso hay que sumarle pues también el caso de Marcelo Ebrard, el caso de Zoé Robledo y pues el caso de alguna manera, el caso de Saldívar también, como que pues esto está fortaleciéndose mucho en términos de la continuidad, ¿no? Sí, es una continuidad y que además arroja lo que a voces se viene diciendo. ¿Quién verdaderamente va a gobernar a este país? ¿Es Claudia Sheinbaum o es López Obrador desde su rancho? Es Sí. decir, ¿quién va a tener verdaderamente el control? Y tú dijiste ahorita algo muy interesante, el asunto de Marcelo Ebrard. Acordémonos en la contienda interna, lo que se dijeron, lo que no se dijeron, lo que se argumentaron, incluso los fraudes que había del uno y del otro,
Ujú. para después en una tersa, pero muy tersa, cálida reunión, se dice, él va a ser mi secretario de Economía, y muchas flores, muchas bonitas palabras, como diciendo, dejemos el pasado, pongamos el presente hacia el futuro por el bien del país. No, aquí no es el bien del país, es el bien de los grupos políticos Ujú. que están al interior de cada uno de ellos representados. Y no olvidemos que Marcelo Ebrard tiene un equipo o un grupo de trabajo muy bien establecido dentro de Morena, Ujú. y que ese representa también un coto de poder muy importante de eso a lo que yo le llamo esa nueva clase política que está emergiendo, y que él es el líder y que necesita mantenerse ahí, y que obviamente se supo vender bien con el presidente, y que no dudaría que también sea el mismo caso de Saldívar, que aunque no los conocemos, seguramente también él trae un equipo de trabajo que va a ser muy poco a poco visto en los entretolones de la política nacional. Bueno, Arturo, quisiera pedirte que te quedes con nosotros. Vamos a una pausa en este momento, pero platicar de otro tema que también es de tu especialidad, que es el de la seguridad nacional. Me interesa mucho tu punto de vista sobre todo el tema del Mayo Zambada, toda esta polémica, todo este misterio, podría yo agregar. Si te parece, lo conversamos regresando del corte. Con todo gusto. Ya volvemos. Le agradezco mucho al doctor Arturo Ponce Urquiza que me haya esperado en la línea para seguir conversando. Ahora vamos a platicar con él sobre el asunto que el jueves de la semana pasada pues generó y sigue generando una gran extrañeza, por lo menos aquí en nuestro país. ¿Cómo fue posible que dos de los principales miembros del crimen organizado, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, pues de repente aparecieron en Estados Unidos, llegaron en un avión a un aeropuerto pequeño, el de Santa Teresa, Nuevo México, a unos kilómetros de El Paso, y fueron pues detenidos por la Procuración de Justicia estadounidense, específicamente por el FBI, y pues llevados cada uno ante la corte, ante las cortes, ante los tribunales, donde ya se presentaron. Y bueno, pues la polémica ha sido sobre si esto fue una entrega o fue una captura, cómo fue que ocurrió, la versión de que Joaquín Guzmán López pudo haber engañado al Mayo Zambada, una versión que tiene pues muchos asegúnes, muchas cosas que la hacen dudosa, pero finalmente ahí está, y que de esta manera logró subirlo a un avión y llegaron juntos a Estados Unidos. Hay muchas versiones sobre esto, y el gobierno mexicano que dice que no sabe qué fue lo que pasó y que pide que Estados Unidos le informe, cosa que hasta ahora no ha hecho, por lo menos a juzgar por lo que ha comunicado el gobierno. ¿Cómo ves todo esto que he tratado de resumir de manera muy rápida, estimado Arturo? Muy puntual y toda muy cierta, porque creo que todas las vertientes que acabas de comentar confluyen en una situación. Era y es una persona muy requerida por la justicia estadounidense. Hay que ver la cantidad de juicios que se le tienen ya preparados a este hombre, y que por mientras ahorita lo tienen, si me no acuerdo, en El Paso, ahí está resguardado, y él mismo ha dicho que no quiere que lo muevan de la cárcel donde él está porque sabe que puede correr en riesgo su vida. Y yo diría, aquí hay algo muy interesante. Además, han corrido unas versiones impresionantes desde que fue capturado por la DEA, que o bien fue por el FBI, incluso hasta por la Agencia Nacional de Seguridad. Todas pueden ser ciertas, pero lo que sí es cierto es que este hombre, después de 50 años de ejercer un dominio muy importante del narcotráfico en México y a nivel mundial, Estados Unidos lo requería, y sobre todo por la cantidad de información que este hombre tiene de expresidentes, de exgobernadores, de exalcaldes, de ex jefes de plaza, en este caso del propio narcotráfico, pero también de algo muy importante, de las ligas que pueda tener con los servicios de inteligencia de este país, es decir, del entonces CISEN, de la ahora el Centro Nacional de Inteligencia, de los mandos militares. Esto es muy importante. Y eso es lo que precisamente yo lo diría de esta manera. Fue un gran golpe de acierto al final de la administración del presidente Biden, agarrarlo, atraparlo, sin, vamos a decir, comunicarle a la autoridad mexicana. Y si hubo alguna autoridad mexicana, hay un gran compromiso de silencio total. El asunto es que pareciera que si se le dijo a alguna autoridad, fue o bien a Sedena o bien a la Secretaría de Marina, y ese silencio llegó de tal manera que ni siquiera la Presidencia de la República sabía, y vimos el desconcierto tanto de la secretaria Rosa Isela como del propio presidente exigiendo.
yo en mi posición me hubiera colgado directamente del anuncio diciendo estamos trabajando en colaboración con el gobierno de Estados Unidos para evitar el Sí. desasosiego que hay ahorita en materia de información. Pero también regreso con el asunto de los Estados Unidos. El presidente Trump, expresidente Trump, una semana antes, si mal no me acuerdo, da una conferencia de prensa con Vance, en donde argumenta que el gobierno mexicano no tiene ni capacidad para poder atrapar al más mínimo de los narcotraficantes y que él sí lo va a poder hacer. A la semana sucede esto. Sí. Y es un golpe de timón durísimo del presidente Biden diciendo, sí, sí, sí puedo. Lo que pasa es que no quería. Y ¿Sí? luego O sea, interpretaciones, Arturo, como lo mismo que dijo J.D. Vance, el compañero de fórmula de Trump, que en 2 minutos los narcotraficantes podrían hacer caer al gobierno de México. Esto ha dado lugar, a raíz de la detención de estos dos personajes, de que qué puede pasar con pues la mina de oro, por decirlo de alguna manera, que tienen en información estos dos personajes. Completamente cierto. Ahora imagínate lo que ahorita está soltando, no solamente el Chapo, García Luna y ahora también el Mayo. Y cruzar esa información, ¿sí? Y junto con el otro hijo del Chapo, cruzar esa información es vital en un momento en donde este gobierno acá en México está saliendo. Y no muy bien parado frente a las autoridades estadounidenses en materia de seguridad nacional y sobre todo del crimen organizado transnacional. Y por el otro lado, una nueva administración que está entrando que no tiene ni idea. Es decir, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, por favor, él de narcotráfico no sabe nada. Le van a tener que explicar con palitos y bolitas, perdón la expresión, lo que es esto y cómo lo va a tener que enfrentar. Y por el otro lado, Harfush, que se supone que va a ser el hombre fuerte en materia de inteligencia, y por eso se le va a recrear esta nueva Secretaría, la Secretaría de Inteligencia, básicamente, bajo su cargo. ¿Hasta dónde va a poder tener permeabilidad este hombre cuando le acaban de dar el mayor golpe de certeza de captura de uno de los personajes más importantes del narcotráfico en México? Y esto lo pone en vilo o contra la pared a la próxima administración. Y del lado estadounidense pone muy bien parada a Kamala Harris, porque en esos días precisamente, entre otros tantos temas, pero sumando ella prácticamente empata para algunas encuestas y en otras rebasa ya a Donald Trump. Entonces, esto precisamente fue un golpe certero para la política interna de los Estados Unidos, un golpe certero para la seguridad nacional de los Estados Unidos y un golpe durísimo para la seguridad nacional mexicana, pero sobre todo yo diría de la imagen que va a dejar López Obrador y la que le va a dejar a Claudia Sheinbaum. Ahora, me quedan nada más un par de minutos, pero quisiera preguntarte, ¿qué dice del control del país el que pueda entrar un avión así a México y luego salir con dos personajes como los que hemos descrito y el gobierno no sepa decir de dónde salió ese avión? Primero, ¿cómo entró a territorio nacional y por dónde salió? Técnicamente, mira, se puede quitar el transbordador del avión y quitarlo y ponerlo directamente para que funcione o no. Eso es, en el interior del territorio mexicano sería muchísimo más fácil, por eso tanta cruce de aviones del narcotráfico. Pero pasar la frontera estadounidense, ese es el punto. Ahí fue clave, es decir, las autoridades estadounidenses todas estaban perfectamente coordinadas para el momento en que pasara el avión y no hubiera ningún problema. Lo que están evidenciando, precisamente lo que bien dices, es un desasiego, un descontrol total de lo que es la función de la seguridad nacional. Y voy a decirlo con algo que es bien interesante en los pocos minutos que nos quedan. El hecho de que la Secretaría de Defensa Nacional esté haciendo trenes, esté encargada de aduanas, esté haciendo hoteles, esté tomando una aerolínea civil, está dejando en evidencia que no está tomando como debe de ser el resguardo, la seguridad, la defensa del Estado mexicano en su espacio terrestre y en su espacio aéreo, porque fue responsabilidad directa de él, Claro. ¿sí? Claro. Entonces, ese es un asunto bien interesante, que tenemos que tomar en cuenta que el mundo está cambiando de una manera
muy complicada, y lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo Sí. en Medio Oriente. Entonces, cuidado Los cuando no países se tenemos están asegurado nuestro armando. país. Yo sé que nosotros tenemos una historia pues, de pacifismo, de no pues, entrar en conflictos militares con nadie, pero tampoco podemos cerrar los ojos a lo que está ocurriendo en el mundo y la protección del territorio nacional tendría que ser una prioridad en estos tiempos. Pues Arturo, te agradezco mucho que me hayas Así es. acompañado nuevamente en el programa. Te mando un abrazo. Igualmente, y gracias por todo. Que tengan un excelente viernes. Gracias por Gracias, todo. igual el doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo, catedrático de la UNAM y consultor en seguridad nacional e internacional.